Hola amigos, los bosques que existen hoy en día en nuestro planeta no tienen nada que ver con los que existían en el pasado, cuando hubo una etapa muy larga en donde la Tierra estaba llena de grandes y frondosos bosques, en donde había árboles gigantescos. Estos árboles podían tener una altura kilométrica. Todos estos bosques y sus árboles gigantes fueron destruidos por una catástrofe que quemó la mayoría de ellos, convirtiéndolos en bosques petrificados. Por todo el planeta encontramos este tipo de bosques y los restos de su madera convertida ahora en piedra. Porque con la caída de estos enormes árboles, con el tiempo nacieron algunas de las que hoy conocemos como montañas, y muchas de las bases de estos árboles gigantes fueron llamadas montañas de mesa porque su base se asemeja a una mesa. Así tenemos la Torre del Diablo, que se puede observar hasta 150 kilómetros de distancia, en torno a las Colinas Negras, una formación montañosa de Wyoming. También tenemos la Montaña de la Mesa en Sudáfrica, conocida como el Guardián del Cabo, o el mismo Teide en las Islas Canarias, considerada la montaña más alta de España, pero que sin embargo no lo es. Los antiguos y frondosos bosques del pasado, convertidos ahora en bosques petrificados, se encuentran protegidos y considerados parques nacionales. Y uno de ellos es el Parque Nacional Canaima en Venezuela. Se trata de varias mesetas abruptas que poseen paredes verticales y cimas planas que son el producto de la caída de gigantescos árboles, de la caída de sus copas, de sus ramas y de sus frutos. Una leyenda de la zona afirma que este lugar es el producto del tronco caído del árbol de la vida. Cuenta la leyenda que antes de que el árbol se cayera, los habitantes de la zona gozaban de sus enormes y sabrosos frutos. Pero un día a Manapé se le ocurrió la idea de cortarlo. Aunque intentaron persuadirlo para que no lo hiciera, porque si lo hacía se quedarían sin comida y además se originaría una terrible inundación, Manapé no hizo caso. Cuando se dispuso a cortarlo, el árbol no sufrió ningún tipo de rasguño, pero Manapé persistió hasta que lo consiguió. Dice la leyenda que de ahí se originaron todas las montañas de la región, que son los restos de aquellos árboles gigantes. Pero los árboles gigantes no eran tan solo una fuente de alimento, porque claro, con un solo fruto se podía alimentar a una población entera, sino que también eran percibidos como canales de comunicación entre los hombres y los dioses. Y sus restos siguen siendo al día de hoy las puertas de entrada y de salida del mundo subterráneo, tal y como podemos ver en este vídeo, en donde de una supuesta montaña se abre una puerta. Porque sencillamente no estamos hablando de montañas, sino de los restos de esos enormes y gigantescos árboles. Son muchas las historias antiguas que relacionan a estos árboles gigantes con el más allá. Así tenemos una leyenda de Guatemala que cuenta que hace mucho tiempo en la selva crecía una enorme ceiba. La selva era tan frondosa que una vez dentro no se veía el cielo. Aunque había más ceibas, ninguna era tan majestuosa como aquella. Era el árbol más grande y más alto de todo el bosque. Era tan alto que no se podía ver su copa porque ésta se abría por encima de los demás árboles como si fuera un paraguas gigante. Los habitantes de ese lugar creían que los espíritus de los muertos viajaban por sus ramas para alcanzar el cielo, pero que como no lo conseguían, quedaban atrapados dentro del tronco, retorciéndose y enrollándose en sus ramas. Aquel bosque era mágico y además estaba embrujado. Quienes entraban en él podían no salir nunca, y los que regresaban lo hacían cargados de flores y de frutas que tenían propiedades para curar enfermedades. Incluso algunos portaban unas hormigas que eran capaces de cerrar y cicatrizar heridas que parecían incurables. Al día de hoy siguen existiendo maldiciones en torno a estos bosques petrificados
en donde los espíritus que los habitan ni siquiera quieren que nadie se lleve de allí sus restos de madera. Tal es el caso del bosque petrificado de Arizona, en donde los visitantes se llevan los trozos de madera a sus casas, pero luego los devuelven acompañados de cartas que explican los motivos por los que son devueltos. En esas cartas atribuyen a las maderas una maldición. Algunos hablan de accidentes de coche, otros de la muerte de sus mascotas o de la de un ser querido. El caso es que los trozos devueltos se encuentran apilados formando una montaña que es conocida como las piedras de la conciencia. Está claro que hablamos de lugares protegidos por seres que no permiten que la gente se lleve parte de esos bosques, como si todas sus piezas formaran parte de un mismo organismo. En esta misma línea tenemos la historia de un grupo de leñadores que trabajaban en un bosque entre Brasil y Bolivia. Cuando intentaron talar un árbol, la tierra tembló, como si el árbol formara parte de un cuerpo que iba a ser mutilado. Tras este temblor, esperaron unos minutos y volvieron a intentarlo, pero la tierra volvió a temblar. Entonces, la selva comenzó a cerrarles el paso y la mayoría de ellos quedaron atrapados entre las malezas que envolvían sus cuerpos como si fueran largos brazos. 2 de ellos pudieron escapar, pero vieron a un viejo árbol que de repente comenzó a crujir mientras emanaba de él un brillo enorme. Entonces, al árbol comenzó a nacerle hojas nuevas. Los 2 hombres perdieron el conocimiento y despertaron en una carretera, pero el resto de sus compañeros desaparecieron, e incluso el campamento que fue tragado por la selva. Con estas historias nos queda claro que hay quien protege estos lugares y también quien castiga a los que se atreven a destruir algunos de sus elementos. Por este motivo, la importancia de determinados árboles en todas las religiones es enorme, siendo los intermediarios entre el mundo subterráneo y la superficie. Hay árboles considerados divinos en todas las culturas. Y también el árbol es considerado el principal símbolo Anunnaki. Mientras que el árbol del conocimiento conecta el cielo con el mundo subterráneo, el árbol de la vida conecta a toda la creación genética Anunnaki entre sí. Porque es en el mundo subterráneo donde se encuentran los laboratorios genéticos de donde salió la simiente Anunnaki que hoy en día habita en la superficie. Por lo tanto, el árbol es el símbolo de la ciencia genética que modifica los cuerpos a voluntad, el conector entre los seres que habitan en el inframundo y la creación Anunnaki que habita en la superficie. En la mitología persa, el árbol de la vida es un árbol gigante que lleva en sí todas las semillas. Y un antiguo mito persa cuenta que Mashi y Mashian eran 2 enormes árboles que eran los antepasados de todos los seres vivos. En Egipto hay historias que narran que Isis y Osiris surgieron del árbol de acacia que los egipcios consideraban el árbol de la vida. Un mito posterior relata cómo Set mató a Osiris y el ataúd de Osiris fue arrojado al Nilo, terminando por incrustarse en otro árbol, un tamarisco. Por su parte, en la mitología china, el árbol de la vida es representado por un ave fénix y un dragón que simboliza la inmortalidad. Una historia taoísta habla de un árbol que produce una fruta cada 3000 años y que quien come de ella obtiene la inmortalidad. Es una realidad que en todos los imperios los árboles han representado un símbolo muy importante. Así tenemos a la palmera, cuyos frutos dan un néctar que era consumido por los faraones antes de morir, para así asegurarse la buena entrada al mundo subterráneo. Y en la Biblia la palmera es concebida como el símbolo de la resurrección, percibiéndose en algunas culturas como el conector entre los dioses y los seres humanos. Por su parte, el ciprés es el árbol que podemos encontrar en la mayoría de los cementerios del Mediterráneo. Proviene de los tiempos del Imperio griego, en donde se concebía a este árbol como un elemento intrínseco de la muerte. En la mitología griega hay una historia que habla
de un joven conocido con el nombre de Ciprasio, que significa ciprés. Fue uno de los amantes de Apolo y convertido por el dios en un ciprés. Pero el árbol preferido en casi todos los cementerios ingleses es el tejo, que simboliza la muerte, un árbol que fue consagrado a la reina de los infiernos. El tejo tiene una fruta que es muy venenosa, ya que puede provocar convulsiones y hasta la muerte. Los antiguos celtas incluyeron 20 variedades de árboles diferentes en su alfabeto, siendo cada uno de ellos un símbolo o una cualidad a aplicar mediante la contemplación de los mismos. Entre ellos se encontraba el sauce, muy venerado por los nativos americanos. Por su parte, los baobabs poseen una posición invertida en donde las raíces señalan al cielo. Pues bien, cuenta la leyenda que los baobabs eran árboles tan bellos que los dioses sintieron tanta envidia que giraron su posición. Se les relaciona con el principio de la creación. En Japón, el cerezo se convierte cada año en el protagonista de las celebraciones en las que las diferentes familias se sientan bajo las copas de estos árboles para verlos florecer. Simbolizan el ciclo de la vida. El roble es el árbol sagrado de Europa, símbolo de fuerza y longevidad, y eran alabados por los druidas celtas, quienes celebraban sus rituales en el bosque de robles, donde también se encontraban sus enclaves sagrados. Era el árbol favorito del dios Thor, porque se trataba de un árbol cuyas raíces eran tan frondosas que llegaban hasta el inframundo. En la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, se encuentra el árbol sagrado y milenario conocido como drago. Cuenta la leyenda que hace muchísimos años desembarcó en la costa de la isla un mercader que estaba ansioso por adquirir sangre de drago. Tomó cautivas a varias mujeres isleñas, pero una de ellas le ofreció hermosos frutos que habían sido cosechados en el jardín de las Hespérides. Entonces la cautiva aprovechó para escapar y llegó hasta un bosque en donde fue perseguida por el mercader. Cuando el hombre iba a atacarla, de pronto apareció ante él un extraño y aterrador árbol que blandía sus ramas como espadas y serpenteaba su tronco de madera de forma amenazadora, protegiendo así a la muchacha. El hombre le lanzó un arma afilada, provocando que de la herida producida del tronco empezara a gotear un líquido rojo y denso, parecido a la sangre. Son muchos los árboles que son considerados vehículos de comunicación con el inframundo, lugar de peregrinaje para todos los que desean recibir la inspiración. Así tenemos a Buda, que recibió la iluminación bajo un árbol del templo Mahabodhi, un árbol conocido con el nombre de Ficus religiosa, famoso por sus hojas con forma de corazón. Los seguidores de Buda le llamaron el Bodhi Tree, y peregrinan hasta allí de forma anual para recibir la inspiración, encontrándose representado en la mayoría de los templos budistas. La madera de algunos de estos árboles sagrados era también considerada con poderes mágicos religiosos. Así, la madera de una variedad de acacia del desierto de Egipto fue utilizada para la construcción de los objetos religiosos más sagrados, como el tabernáculo o el arca de la alianza. Pero esto no significa que todos los árboles tengan propiedades religiosas, maldiciones o estén habitados por espíritus negativos, no para nada. Pero es evidente que tienen espíritu, tal y como se puede observar en estas imágenes, en donde muchos de ellos no solo adoptan formas humanas, es decir, tienen caras, ojos, orejas, sino que también tienen genitales, con los que se lo pasan muy bien. La realidad es que hay multitud de bosques y de árboles que lo que nos aportan realmente es un enorme caudal de energía positiva, e incluso tienen la capacidad también de limpiar el aire de la atmósfera, porque la mayoría de ellos están habitados por espíritus elevados. Sucede lo mismo con los animales, aunque hay una minoría de animales peligrosos de los que debemos protegernos,
Sin embargo, la mayoría de ellos poseen un espíritu noble. Por este motivo se convierten en nuestros mejores amigos. Pero, ¿y si nos hacemos también amigos de los árboles? Podemos abrazarnos a ellos y percibir su energía. E incluso podemos sentir que ellos también sienten, que ellos también tienen espíritu como nosotros. Tan solo tenemos que prestarles un poco de atención, mirarles, hablarles con nuestras mentes. Te recomiendo que lo hagas, es una experiencia sin duda alguna enriquecedora. Es como conectar de nuevo con aquello de lo que nos han separado. Hasta pronto, amigos.